síntomas. Pon tu salud en onda en Shirley Radio. Bueno, a esta hora tengo en el estudio al pediatra de mis hijos, ¿no? Así lo conozco yo, le tengo cariño, pero también el pediatra de muchos venezolanos que han pasado por su consulta, Amadeo Leiva, médico pediatra, ex jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Buenos días y bienvenido, Amadeo, qué gusto conversar contigo y verte. Me gusta verte aquí, no en el consultorio, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Pero qué bueno tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Buenos días. Todo muy bien, gracias por estar contigo y para promover algo que es muy importante para nuestros niños. Sí, bueno, justamente me ha encantado la información y creo que es importante difundirlo. Ustedes, por así decirlo, están empeñados en difundir cómo debe ser el manejo en el aula yo creo que el profesor, el personal, digamos, académico en el entorno escolar con respecto a los primeros auxilios, ¿no? Y yo creo que es importante entender qué te motivó a ti a montar este cursillo. Sí, desde hace muchos años, ya este es el número 42 de estos cursillos, hemos comprobado los pediatras que si hay algún profesional de alguna rama que tenga que ver con la prevención de problemas de salud, es el maestro. Es el maestro tanto de preescolar, de primaria o de secundaria. El maestro vive con el niño mucho tiempo, detecta muchas cosas que a veces los padres por costumbre no la detectan. Y uno como pediatra se fue dando cuenta la cantidad de referencias que nos hacen los maestros, detectando ellos problemas que quizás a los padres le había pasado por alto o al mismo pediatra cuando lo examinaba en una consulta de 15, 20 minutos. Por ejemplo, nosotros vemos mucho referencia a los maestros por problemas visuales. Mire, llévelo al médico porque el niño no está viendo bien el pizarrón. Nosotros vemos muchos problemas porque el maestro detecta al año y medio, 2 añitos, que el niño puede tener algún problema de lenguaje, que hoy en día es uno de los problemas más frecuente que estamos viendo en los niños y que antes no lo veíamos, que es el espectro autista. El maestro es el que detecta que le están haciendo bullying escolar a un niñito porque en un momento dado pues tiene alguna condición para hacer el bullying escolar. Me comentaba una coordinadora de un colegio que en el aula hubo un duelo de los niños por un compañerito que falleció. Y fue ese maestro que detectó que los niños estaban un poco deprimidos y requerían pues algún tipo de orientación o de ayuda, especialmente psicológica. De modo tal que yo pues promuevo donde se pueda que el maestro tenga formación en salud para que esas detecciones que él hace las siga haciendo y las haga cada día en mayor cantidad. Es una medicina preventiva. Yo no sé cuál es el pensum de los maestros, pero Justo le iba a preguntar eso, ¿no? Si está incluido dentro de... Si yo tuviese ver con el pensum de los maestros, no dejaría la salud. Así como a nosotros nos formaron en tercer año con puericultura, creo que una rama bellísima que la eliminaron del pensum de bachillerato. Creo que en el pensum de los maestros, de los dedicados a la enseñanza del preescolar, debería haber mucha materia vinculada a la salud. Fíjese que poca gente sabe que el primer manifiesto de puericultura que se hace en el mundo, por lo menos registrado, lo hace el libertador Simón Bolívar, donde hace un manifiesto en Bolivia, donde las madres tienen que saber algunas condiciones importantes en la salud de los niños que van a venir, cómo se curaba el ombligo, cómo se bañaba, etc. Eso para mí dio origen a la puericultura. En este caso, los maestros tienen tanto contacto con nuestros niños que muchas enfermedades van a ser ellos los que la van a detectar y las que van a bien a referir. Sí, hay un punto en la etapa escolar, y esto es digamos que es frecuente, no solamente los que manejan el colegio de los padres, es el tema que pareciera que el aula es el cúmulo de, virus, bacterias y que al final, se termina contagiando pues toda una aula de clase. Entonces la recomendación siempre es, ¿qué hacemos? Que el niño deje de asistir, que el niño asista porque el padre no tiene qué hacer con él, porque tiene que trabajar, o
la escuela debe ponerse rígida con esto, ¿no? Eso también es como el manejo preventivo de este tipo de virus que, bueno, que usualmente atacan a las aulas de clases, ¿no? ¿Cuál es su recomendación? Muy buena pregunta. Fíjese, el niño va a tener en unas edades más enfermedades que tiene el adulto. Un profesor inglés definía a la familia, fue uno de los promotores del médico de familia, un médico que pegó hace muchos años atrás, y él decía que la familia era una institución formada por un padre, una madre, 2 hijos. En Inglaterra todo el mundo tiene perro, un perro y un virus, dando a entender que no nos podemos escapar de los virus. Ahora, estos niños pueden mejorar mucho de su virosis a repetición con aporte, inclusive es interesante, la gripe española no había los avances que tenemos hoy en día. Por supuesto se usó el tapaboca, pero más que el tapaboca ayudó mucho la ventilación. La ventilación es un enemigo de las enfermedades, un espacio abierto, y fíjese que la historia demuestra que los grandes sanatorios para curar enfermedades muy frecuentes y muy crónicas de la época eran sitios donde había mucha ventilación. Usted va para el Algodonal y pareciera que usted está en una hacienda, por la ventilación, por las salas que son sumamente abiertas. El Hospital Vargas igual. La ventilación es clave en los colegios. Esas aulas cerradas no son convenientes. Debe tener mucha ventilación porque el virus se disgrega, se expande con la ventilación. No es lo mismo que usted tenga una carga viral al lado de 100.000 partículas virales a que tenga apenas 5.000. Por eso mucha gente hace virosis y otras no. En segundo lugar, las vacunas. Las vacunas han sido un arma extraordinaria para evitar enfermedades muy repetitivas en los niños. Antes no teníamos esa vacuna, hoy en día tenemos una vacuna que es muy eficiente, que es la vacuna del neumococo. Previene otitis, previene neumonía, previene bronquitis, que se agarran generalmente primero con un virus y después se complica. Tenemos también la vacuna llamada antigripal, que previene especialmente virus de la influenza que son sumamente fuertes. Tenemos la vacuna del hemófilos influenza, que en una época fue la primera causa de bronquitis, de neumonía. De modo tal que con buena ventilación, con buenas vacunas, y hay una vacuna que es la mejor del mundo, y ojalá que la gente la siga, que es para menores de 2 años, que es la lactancia materna. La lactancia materna es una vacuna totalmente completa, imposible de imitar, porque la madre de 18, 20, 24 años le está pasando a sus hijos todos los anticuerpos que ella tardó 18 o 20 años en tenerlos. Por eso las mamás que dan lactancia materna van a tener menos problemas con sus niños, especialmente los maternales, que están los menores de 2 años, que la mamá que por una u otra circunstancia dejó de darle la lactancia materna. ¿Cuál debe ser la posición del colegio cuando definitivamente el niño, y sobre todo qué tipo de síntomas, ¿no? Es para que el niño sea retirado y evitar, que haya una epidemia dentro del colegio, ¿no? Porque por ahí comienza. Sí. Nosotros, por ejemplo, en la gripe no tanto. Y hay que tomar en cuenta que muchas enfermedades se contagian antes que tenga el paciente manifestaciones. Síntomas visibles, sí. Es lo que llaman periodo de incubación. Por ejemplo, es muy difícil atajar la lechina, que es la varicela, porque generalmente cuando el niño brota, tuvo 3 o 4 días de incubación, que era muy frecuente el contagio con los otros niños. Por eso la única manera segura es prevenirla con la vacuna. La vacuna de la varicela es una gran vacuna, es muy efectiva, no da mayores complicaciones y evita la varicela. Igual que la vacuna de la varicela, hay otras vacunas. Yo viví la etapa de poner la vacuna de la viruela. Hoy, gracias a la vacuna, no tenemos viruela y no tenemos que usar la vacuna. Yo viví en el hospital de niños, quizás uno de los casos muy raros, pero los había de polio. La poliomielitis fue una enfermedad terrible. Afectó a pobres y a ricos, a poderosos y a humildes. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, andaba en una silla de ruedas por una polio de adultos. Frida Kahlo, la gran pintora, también sufrió de polio cuando pequeña y eso le trajo problemas de locomoción. De modo tal que hoy no vemos polio.
tenemos que estar prevenidos porque hay todavía algunos países que la tienen y nos pueden llegar, de modo tal que no se debe suspender la vacuna. Pero ya la de la viruela se suspendió. Es muy raro ver enfermedades como en otros países, digo, porque aquí tenemos repunte de algunas de ellas, como la difteria, el sarampión, porque la vacuna acabó con esas enfermedades. Sí. De modo tal que el pediatra tiene 3 grandes recursos. Uno es la alimentación, el otro es la educación, por eso los maestros valen tanto, sí. Y el otro son la vacuna. Sí. El otro punto, Amadeo, que creo que es fundamental es sobre todo el tema de las caídas, ¿no? El manejo, sobre todo de algunos episodios que han pasado en Venezuela, el profesor duda o quizás no sabe o tiene temor de cómo enfrentar cuando un niño se cae dentro del colegio. O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿No? Sé que este cursillo es para eso, pero creo que me parece importante destacar o hablar sobre este tema. Es bueno, ¿cómo debe ser el manejo a la hora de clase de las caídas? Que es común en colegios, ¿no? Sí. Los niños juegan, se caen en el recreo. Por cierto, es un tema que hemos puesto en muchos de los cursillos dirigidos a los maestros. Los colegios cada día están avanzando más en la prevención de salud. Muchísimos colegios tienen ya las enfermeras escolares. Son enfermeras formadas para justamente atender los problemas del escolar. La caída es muy frecuente por la edad. Sí. Generalmente yo siempre le digo a los maestros y a los padres que si la caída tuvo que ver con la parte encefálica, con la parte de la cabeza, es recomendable saber si el niño perdió el conocimiento, si el niño vomitó después de la caída, o si el niño tiene problemas de equilibrio después de la caída, o si el niño está muy somnoliento. Esas 5 alarmas son suficientes, cualquiera de ellas, para que inmediatamente acuda a un médico especializado. En caídas de la parte ósea, generalmente no hay tanto peligro en llevarlos de una vez, pero sí cualquier deformidad que ellos vean, el dolor muy intenso que sienta el niño o algunos signos de moretones, hace que tenga que ser referido. De modo tal que por eso es que el maestro es tan importante. El maestro es para mí quizás el mayor aliado que tiene la pediatría en el campo de la prevención de salud. Por supuesto, los padres son importantes, pero el padre, yo soy padre, por supuesto, 4 hijos bellos ya adultos. Los padres con el día a día perdemos un poco a veces la perspectiva de alguna cosa que esté pasando, porque lo vemos todos los días. Bueno, este muchacho no habla, ya hablará. Pero el maestro que lo tiene en la clase y se da cuenta que a ese muchacho le cuesta pronunciar las palabras, piensa en el espectro autista. Los padres no les gusta pensar en cosas malas, y yo los entiendo. Sí. No les gusta. Yo, un padre, para diagnosticarle que tiene un espectro autista, tengo que darle tiempo de explicárselo, de decirle que hoy en día lo importante es la detección temprana, porque hay medidas que evitan que el muchacho vaya pues a un estado negativo de ese espectro. Hay espectros incluso que son muy positivos, como es el espectro autista llamado Asperger. Son gente o niños que tienen poca sociabilidad, poco vocabulario, pero son extremadamente inteligentes. Sí, señor. Un buen ejemplo es Bill Gates. Un buen ejemplo es Messi. Son gente muy inteligente y muy, muy exitosas en sus carreras, muy exitosos en su núcleo familiar. De modo tal que no todo es malo si se detiene a tiempo, que se complique y se puede hacer terapia oportuna. Yo creo que es importante, Amadeo, porque, bueno, a veces los colegios privados tienen el privilegio de poder asistir a este tipo de cursillos, pero ¿qué pasa con aquel maestro que está en un colegio, en una escuela pública, ¿no? También va a tener la oportunidad de estar allí, está abierto. Esto es abierto para todo. Tenemos inclusive un costo muy, muy, yo lo digo por mi parte romántico, no es un costo mercantil. Se dan 2 refrigerios, se da un maletín, se da material de apoyo y la inscripción es apenas $10. Y justamente los $10 que ya tenemos casi el cupo lleno, pues, de 200 personas, que es lo que cabe en el auditorio. Eso se le entrega a la sociedad médica y la sociedad médica se lo aporta a algún pacientico que por problemas de recursos no pueda costear una enfermedad especialmente crónica. O sea, eso ni siquiera queda para nadie, sino solamente se reinvierte
en salud para alguien que lo necesite. Ahora, quiero que nos digas la fecha, la oportunidad que tienen, si después de este programa algún profesor está escuchándonos, porque a esta hora muchos ya están en el aula o otros están por entrar más adelante, ¿no? Pero quienes pudiesen de alguna manera inscribirse, ¿dónde pueden inscribirse y qué días van a darse? Sí, el curso es el sábado próximo, el sábado 17, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Tiene muchos temas, tiene autismo en el aula, tiene el bullying en el aula, tiene el duelo en el aula, tiene cuál deporte deberíamos de promover en los colegios de acuerdo a las edades, tiene temas que tienen que ver con el desmayo en el colegio y tiene otro tipo de temas que es importante para los maestros. Se puede inscribir en el Hospital de Clínicas Caracas, en el piso 9, en la Sociedad Médica. Los teléfonos, por si los quieren anotar, es 0212, que es el código de Caracas, 508-6121 y 0212-508-6981. Pueden inscribirse, inclusive reservar el cupo, y el día que vayan, porque queremos que no se pierda tiempo en traslado, se pueden inscribir. Ya para el día de ayer, hoy no he revisado, ya habían 110 inscritos y el cupo máximo es 200. Oye, ahorita que hablan el pensum, ¿no? Que hablan del bullying, ¿el bullying puede tener manifestaciones físicas? Claro, por supuesto. Es decir, y psicológicas, es decir, por ejemplo, la gente, el niño puede manifestar que tiene un dolor de estómago, ustedes en clínica ven que no hay nada y pueden, digamos, como determinar que la causa tiene que ver con el bullying. Sí. La mente tanto del niño como del adulto, pues una palabra es complicada. De repente no hay intención de preocupar a nadie, pero el niño siente que tiene un dolor que no tiene. Y a medida que ese niño sea más perturbado, más manifestaciones psicológicas va a tener de algo que no tiene. Entonces, por ejemplo, si a usted le hacen bullying por tener sobrepeso, por decirle algo, el niño va inclusive a tener más deseo de comer que cuando no se le hace bullying. Porque usted dice, bueno, con eso va a aprender que no debe estar con sobrepeso. No, la angustia puede traducirse en muchas cosas. Nosotros hemos visto casos donde la mente no es entendible. Por ejemplo, tenemos en pediatría, lo hemos dicho en los cursillos, una enfermedad, lo llamamos síndrome, que es el síndrome Munchausen, que es que no es el niño, es la mamá que psicológicamente, vamos a poner la palabra, disfruta que su niño esté enfermo y lo hace aparecer como enfermo. Es un caso bien interesante. Qué raro. No es tan raro. ¿No es tan raro? No es tan raro. En el hospital de niños nos hicimos casi especialistas en Munchausen. El nombre de Munchausen es un varón alemán, que es el varón Munchausen, que era muy mentiroso. Entonces la mamá, y yo le mencionó algunos casos de Munchausen, iba al servicio donde nosotros nos dedicábamos un poco al Munchausen, que era el servicio de medicina 7 en pediatría, y decía que su niño tenía un mes con fiebre. Le tomábamos la temperatura y tenía fiebre. Y había una psicóloga que era extraordinaria, Anita, que yo ya estoy retirado del hospital, no sé si todavía sigue o está ya jubilada también, que detectaba mucho esa parte, tenía mucha experiencia, y muchos de esos casos era la mamá que le daba un alcalino, en este caso tiza, produce fiebre, y ¿qué pasaba ahí? ¿Pero con qué objetivo? El objetivo, según los psiquiatras y los psicólogos, es que ella se siente acompañada porque su niño está enfermo. Dios mío. O sea, el esposo le va a hacer más caso y el niñito está enfermo, los suegros le van a hacer más caso, los abuelos. Nosotros tuvimos casos de niños con diarrea crónica porque le daban laxante en cantidades extraordinarias. Hubo un caso que se publicó en video de los Miami Children, que fue impactante, donde la mamá tenía calculado que si le ponía una bolsita plástica, el niño se ponía morado, llamaba a los médicos, inclusive hospitalizado, y los médicos lo habían morado y se recuperaba el niño. Hasta que pusieron una grabación con permiso de un juez en el cuarto y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, la mente, no solamente el niño, puede distorsionarse. Esa señora no buscaban daño.
lo que buscaban era psicológicamente que tuvieran atención. También está el niño que miente para no ir a clases, ¿no? Entonces eso simula. Los simula. Niños son simuladores. Sí. Y son inventores de fantasía y son geniales. También en el cursillo hay cómo detectar eso. En este no, pero se puede... Bueno, pueden incluirlo, yo creo que sería maravilloso. Una buena aportación. Bueno, te agradezco mucho, Amadeo. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí, qué interesante, y además felicito la iniciativa. Yo creo que es importante formar a nuestros maestros. Como tú dices, es el primer, en la cadena, digamos, de relación con un niño, pudiese ser uno de los primeros en detectar cosas que quizás el padre no está atento, ¿no? Porque, bueno, pasan más horas a veces dentro del colegio que en la propia casa. Exactamente, sí. Fíjese que en los viajes yo aprendí una cosa que la voy a decir con mucho orgullo. ¿Cuáles son las 3 profesiones que más respetan los estados de afuera? 1, el maestro. 2, el enfermero o la enfermera. Y 3, el bombero o la bombera. Usted va, por ejemplo, a Noruega. Un maestro se le quitan el sombrero, ¿no? Sí, así En remuneración, en atención, en respeto. Si un país quiere salir adelante, tiene que ocuparse un poco de la educación, de la salud y de la seguridad. Así es. Y esos 3 lo representan. Bueno, comparto tu sentencia, tu dicho, pues la verdad que me parece tu afirmación, me parece que hay que formar a nuestros maestros, es importante para que un país sin educación, un país que no progresa. Amadeo Leiva, médico pediatra, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital de Niños JM Los Ríos, pueden conseguirlo también en el Hospital de Clínicas Caracas, allí en planta baja, está ahí fácil acceso al consultorio. Te agradezco, Amadeo, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.